En este video vamos a resolver la estructura por principio de trabajos virtuales. En este ejercicio vamos a encontrar las reacciones horizontales y verticales de los apoyos A y B respectivamente. Y también vamos a hallar el momento en el punto NN. Empezamos calculando la reacción RH. Para ello vamos a liberar el apoyo en la dirección donde queremos calcular. Y vamos a generar una fuerza virtual, en este caso RH, en la dirección dada. Cabe mencionar que si queremos calcular una fuerza vertical o un momento, habrá que liberar dicha dirección y generar dicho esfuerzo. Una vez liberado, esta estructura se convertirá en un hipostático. Por lo tanto, que va a empezar a girar, va a empezar a moverse. Entonces, el objetivo del trabajo virtual es encontrar esos desplazamientos en X y en Y calcular el trabajo que realizan todas las fuerzas que están aplicadas en la estructura. Esos trabajos van a ser dicha fuerza por su desplazamiento o momento por giro. Para encontrar esos desplazamientos, primero hay que hallar los polos de la estructura. Los polos son puntos de referencia de giro de cada una de las chapas, por lo cual la cantidad de chapas que tenga la estructura va a ser la cantidad de polos que haya. Primero, fácilmente podemos ver que la chapa 2 va a girar en función al apoyo doble. Por lo tanto, el polo 2 u O2, como está marcado, va a estar en ese punto. Luego, para encontrar el polo 1, vamos a aplicar la ley de polos. Dicha ley dice que si unimos el polo 2 con la articulación que une la chapa 1 con la chapa 2, esa recta va a pasar por el polo 1. Como vemos, la articulación es un aparato de corte, por lo cual va a tener desplazamientos solamente verticales. Por lo tanto, la recta de acción va a ser una recta horizontal. Luego, como indica la ley, vamos a trasladarla hacia el polo 2. También podemos ver que la chapa 1 arriba tiene un apoyo simple. Por lo tanto, eso va a generar una recta vertical que pase por el mismo. Por lo tanto, la unión de esas dos rectas nos va a dar la ubicación del polo 1. Una vez que se tengan los polos, vamos a encontrar los desplazamientos en X y en Y de la estructura. Para eso, vamos a graficarlos en un eje vertical, los desplazamientos en X, ubicado a la derecha, y los desplazamientos en Y en un eje horizontal, ubicado por debajo de la estructura. Para que se facilite la resolución, vamos a marcar también los polos y la articulación de la misma. Iniciamos el movimiento girando una de las dos barras, en este caso la chapa 2, sabiendo que el polo 2 va a ser su referencia de giro y que la barra va a empezar en dicho polo y va a terminar en la articulación 1-2, tanto en X como en Y. Como vemos también, la estructura la movimos un ángulo θ 1 tanto en las verticales como en las horizontales. Por lo tanto, vamos a notar que dichas barras van a mantener los 90 grados. Cabe mencionar que la parte horizontal de la chapa 2 va a tener desplazamientos en Y, por lo tanto lo vamos a ver en el gráfico de abajo. Y la parte vertical de dicha chapa lo vamos a ver reflejado en la parte derecha con desplazamientos en X. Luego vamos a girar la chapa 1, siempre manteniendo una lógica en dichos desplazamientos, que coincidan con los de la chapa 2. Por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es, en la articulación 1-2 tenemos un aparato de corte. Por lo tanto, eso va a generar un desplazamiento relativo entre las barras, pero siempre manteniendo un paralelismo entre las mismas. Por lo tanto, la pendiente o el giro de la chapa 2 va a tener que ser el mismo que el de la chapa 1. A su vez, la chapa 1 va a tener que pasar por el polo 1. Por lo tanto, la única posibilidad de movimiento de la chapa 1, tanto en X como en Y, van a ser los dos que se ven reflejados. Una recta paralela al de la chapa 2 que pase por el polo 1. Una vez terminados los desplazamientos, podemos ver, como se mencionó anteriormente, que en el punto donde se encuentra el aparato de corte vamos a tener un desplazamiento relativo entre barras, pero siempre manteniendo
ese paralelismo entre las mismas, tanto en X como en Y. También podemos ver que en la chapa 1 y en la chapa 2, los desplazamientos en X van a formar un ángulo de 90 grados con los desplazamientos en Y. Una vez terminado, vamos a calcular el trabajo de cada una de las fuerzas externas, inclusive la fuerza virtual que creamos inicialmente, sabiendo que el trabajo de todas esas fuerzas va a ser igual a 0. El trabajo se calculará como la fuerza por su desplazamiento. En el caso de que sea un momento aplicado, será por su giro. Y el signo estará dado por la coincidencia de ese desplazamiento o giro con la magnitud de dicha fuerza. Por lo tanto, la fuerza RH y P, como tienen la misma dirección que el desplazamiento de 1 y de 2 respectivamente, el signo va a ser positivo. En cambio, como la carga distribuida va hacia abajo y la distancia D3 o el desplazamiento D3 va hacia arriba, el signo será negativo, al igual que en el momento. Por último, habrá que reemplazar las distancias D1 en función de θ, en este caso θ1, y por cancelación se calculará fácilmente la reacción RH. Prosiguiendo con el ejercicio, vamos a calcular la reacción vertical en B. Por lo tanto, como hicimos anteriormente, vamos a liberar dicho apoyo en esa dirección y vamos a generar la reacción en Y como se muestra en la figura. En este caso fácilmente vamos a poder ubicar el polo 1, ya que tenemos un apoyo doble en la parte superior. Para encontrar el polo 2, nuevamente vamos a hacer la ley de polos. En este caso vamos a generar la misma recta que teníamos anteriormente en la articulación 1-2 y la vamos a trasladar a dicho polo, el polo 1. Como vemos en este caso, la recta de la articulación 1-2 va a ser paralela con la recta de acción del apoyo simple que tenemos abajo. Por lo tanto, eso quiere decir que el polo 2 se va a encontrar en el infinito horizontal. ¿Qué significa eso? Que la chapa 2, al tener un polo en un infinito, va a trasladarse, va a moverse como un rígido en vez de girar. A modo de prueba y error, vamos a girar inicialmente la chapa 1, siempre con referencia al polo 1 y llevándola hasta la articulación. ¿Bien? Como vemos, la chapa 2, para cumplir esa lógica del movimiento, va a tener que ser paralela a la chapa 1. Por lo tanto, como vemos abajo, tarde o temprano, sea cual sea la posición, va a tener que chocar a la referencia, va a tener un polo definido, lo cual nos estaría contradiciendo a lo que veníamos diciendo anteriormente, que tenía un polo en el infinito, y por lo tanto se iba a desplazar. Eso significa que la chapa 1 no va a poder girar. ¿Por qué? Porque sea cual sea el ángulo de giro, la chapa 2 no estaría cumpliendo con el polo 2 en el infinito. Por lo tanto, descartando el posible giro de la chapa 1, podemos notar fácilmente que la chapa 2 se va a desplazar verticalmente, sin ángulo y manteniendo lo que decíamos anteriormente con el polo en el infinito. Por último, se calculará el trabajo externo de las fuerzas. Como vemos, tanto la fuerza P como el momento aplicado a M no generarán momento, ya que la fuerza P no tendrá un desplazamiento y el momento no tendrá un giro. Por lo tanto, las únicas fuerzas que generarán trabajo van a ser la reacción RI y la resultante de la carga distribuida R. Todo eso por una distancia D que va a ser la misma para ambas. Por último, vamos a calcular el momento en el punto NN. Para ello vamos a generar una articulación en ese punto y vamos a agregarle dos momentos virtuales, uno de cada lado, iguales y contrarios. En este caso vamos a tener tres chapas a analizar. Tanto la chapa 1 como la chapa 3 podemos ver que sus polos van a estar en los apoyos dobles. Y por lo tanto la ley de polos va a ser para encontrar el polo 2. La ley en este caso va a decir que el polo 1 con la articulación 1-2 vamos a encontrar el polo 2.
y el polo 3 con la articulación 2-3 vamos a encontrar también una dirección del polo 2. Por lo tanto, el polo 1, que va a estar en la parte superior, lo vamos a unir con la articulación 1-2 que va a estar en ese mismo punto. Y el polo 3 vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo en los anteriores ejemplos. Vamos a generar una recta horizontal y la vamos a trasladar a la parte de abajo, generando así la intersección entre las dos rectas y por lo tanto el polo 2. Al igual que en los anteriores ejercicios, vamos a iniciar el movimiento girando una de las chapas, en este caso la chapa 1. Como vemos, solamente va a tener desplazamientos en X. Por lo tanto, siempre referido al polo 1, vamos a moverlo hasta la articulación 1-2. Y en el gráfico vertical no lo vamos a ver reflejado, solamente vamos a tener un punto. Lo cual se puede ver que el polo 1 y la articulación 1-2 van a estar en el mismo lugar. Luego vamos a girar la chapa 2. ¿Cómo vamos a hacer eso? Como en todos los casos, vamos a hacerlo siempre referido desde el polo 2, tanto en X como en Y. Pero en este caso los límites van a ser la articulación 1-2 y la articulación 2-3, ya que son el inicio y el final de la chapa. Podemos notar también que en la unión con la chapa 1 no va a haber un desplazamiento relativo, sino va a haber un giro relativo, ya que en ese punto va a haber una articulación, no un aparato de corte. Por lo tanto, ahí se da una referencia de por dónde tiene que trazar esa recta. Por último, vamos a girar la chapa 3. Al igual que en los anteriores casos, con la chapa 2 se va a generar un desplazamiento relativo, pero siempre manteniendo el paralelismo. Y, por supuesto, haciendo referencia de giro con el polo 3. Una vez terminado, se calculará el trabajo externo de las fuerzas. Al igual que en los anteriores casos, las fuerzas puntuales se calcularán por su desplazamiento y los momentos aplicados por sus giros, añadiendo en este caso dos momentos aplicados que son los que se calcularán, cada uno con su respectivo giro.